Atención, Donald Trump acaba de ejecutar un movimiento desesperado: solicitar la intervención militar de la OTAN en suelo mexicano. Pero la respuesta que llegó desde Bruselas ha provocado un terremoto político en Washington. Por primera vez en la historia de la Alianza Atlántica, los socios europeos han dicho no de forma tajante. Lo que ha ocurrido en las últimas horas marca el fin de una era y el inicio de un nuevo equilibrio de poder mundial. Hoy, en Impacto Nacional MX, analizaremos por qué este rechazo es el síntoma más claro del declive de la hegemonía estadounidense. Bienvenidos. Hablamos desde una perspectiva macroeconómica, observando cómo se fractura el sistema global en este 2026. Lo que presenciamos no es una simple pelea entre mandatarios, es el choque de las placas tectónicas del poder que han estado acumulando tensión por décadas. Necesito que comprendan la estructura de este conflicto. No es solo una disputa fronteriza, es la manifestación de fuerzas financieras que han tocado su límite. Hablamos de poder corporativo, de la supervivencia del dólar y de la soberanía real. Vamos a los hechos que los medios masivos no se atreven a desglosar. Hace unos días, Trump convocó a una sesión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte. Su intención era forzar la activación del artículo 5, ese pacto de defensa mutua donde una agresión contra uno es una agresión contra todos. Pero el giro de Washington fue audaz y peligroso. Trump no pedía defensa ante una invasión extranjera. Exigía que la OTAN respaldara una incursión militar de Estados Unidos en México. Todo bajo la narrativa del combate a estructuras criminales y la seguridad nacional. La respuesta de Europa fue un muro infranqueable. Alemania fue contundente. Esto no tiene cabida en los tratados de la Alianza. Francia calificó la idea como inaceptable para el derecho moderno. Incluso el Reino Unido, el socio más cercano de Washington, optó por un silencio que dolió más que cualquier palabra. Canadá mostró una preocupación profunda. En menos de 48 horas, la propuesta de Trump fue desechada sin siquiera llegar a una votación. Para dimensionar este fracaso, hay que mirar el mapa del siglo pasado. La OTAN nació en 1949 para contener a la Unión Soviética. En ese entonces, Washington era el dueño de la mesa. Ponía el dinero, ponía las armas y dictaba cada movimiento. Europa aceptaba esa jerarquía porque necesitaba protección. Pero ese escenario de la Guerra Fría ya no existe. Hoy, Europa es un gigante económico con sus propios intereses. Y lo más importante, las ganancias de las corporaciones europeas ya no están alineadas con los caprichos de Washington. Este divorcio de intereses es lo que frenó a Trump. Miremos el dinero que hay detrás de la política. Europa tiene activos inmensos en territorio mexicano. Empresas de Alemania, Francia y España manejan bancos, industrias y telecomunicaciones en México. El flujo comercial entre la Unión Europea y México es de 70,000 millones de euros al año. Una intervención militar estadounidense no solo sería ilegal, sería una demolición de los intereses financieros europeos en la región. Pero hay un factor de desconfianza mucho más profundo. Europa observa cómo Trump trata a su principal socio comercial y saca una lección de futuro. Si Washington se siente con el derecho de amenazar a su vecino más íntimo, ¿qué les garantiza a los europeos que sus propios intereses no serán los siguientes en la lista? Esta fractura se ha cocinado por años, nace de sanciones unilaterales y presiones comerciales constantes. El rechazo sobre el tema de México es el punto de quiebre de la confianza transatlántica. Es vital entender que la relación entre México y Estados Unidos tiene una carga histórica pesada. Todo nos remite a 1848. Ese año, Estados Unidos arrebató a México más de la mitad de su suelo soberano. California, Texas y Arizona eran parte de nuestra geografía. Washington pagó una miseria por tierras que hoy son el motor económico del mundo. Esa memoria del imperialismo es lo que hace que hoy el mundo reaccione con tanta fuerza. El resto del planeta recuerda la historia, aunque en Washington prefieran ignorarla. Hablemos ahora de la respuesta estratégica de México. Ha sido de una inteligencia política superior. La presidenta Claudia Sheinbaum se negó a caer en el juego de los insultos fáciles. En su lugar, activó una red diplomática que dejó a Trump en un aislamiento total. Llevó el caso a las Naciones Unidas y unificó el respaldo de toda América Latina.
Pero el golpe de gracia fue en el terreno económico. México dejó claro que cualquier agresión física recibiría una respuesta financiera devastadora. Aquí es donde reside la vulnerabilidad real de los Estados Unidos. El comercio bilateral supera los 800,000 millones de dólares anuales. México es hoy el socio comercial número 1 de Estados Unidos, por encima de potencias asiáticas. Cientos de industrias en el norte dependen de los componentes que se hacen en México. Si ese flujo se detiene, la economía de Estados Unidos colapsa en cuestión de días. Pensemos en los automóviles. Una pieza cruza la frontera hasta 6 veces antes de que el coche esté terminado. Si México decide ralentizar las aduanas solo unas horas al día, las fábricas en Michigan y Ohio se detienen por completo. Lo mismo pasa con la comida. En invierno, Estados Unidos importa casi todos sus productos frescos de México. Sin nosotros, los supermercados americanos estarían vacíos en 2 semanas. Los precios subirían tanto que el votante promedio sentiría el golpe en cada comida. Esta interdependencia hace que la idea de una invasión sea, técnicamente, un suicidio económico. No puedes atacar a tu proveedor de vida sin destruir tu propia casa. Trump parece ignorar estas leyes básicas de la economía real. Está dispuesto a sacrificar la estabilidad de millones por un aplauso político de corto plazo. Pero miremos dentro de la propia OTAN. La alianza vive su crisis de identidad más severa desde su fundación. Washington obligó a los europeos a gastar más en sus ejércitos, pero al hacerlo, les dio las herramientas para que Europa pudiera actuar por su cuenta. Hoy, Europa tiene su propia capacidad militar y ya no quiere ser un subordinado. Cada vez más voces en París y Berlín se cansan de seguir a una potencia tan impredecible. El no sobre México es la prueba de que el mando de Washington ya no es absoluto. Esto nos muestra el debilitamiento de los 3 pilares de la hegemonía estadounidense. Su poder militar, que ya no puede imponer su voluntad en todas partes. El dólar, que está siendo desafiado por nuevas monedas y bloques económicos. Y su sistema de alianzas, que hoy se está resquebrajando. Cuando tus socios más cercanos te dan la espalda, el liderazgo ha terminado. Esta es la realidad que Trump no logra procesar. Sigue creyendo que el mundo es una oficina donde él da órdenes y los demás obedecen. Cada vez que Washington fracasa en imponer su voluntad, pierde un poco más de respeto. Y las consecuencias de este rechazo de la OTAN son profundas. Primero, deja a Trump en una posición de debilidad frente a México. Amenazó con la fuerza y sus aliados lo dejaron solo en el campo de batalla diplomático. Esto le da a la presidenta Sheinbaum una ventaja estratégica inmensa. Segundo, fortalece a los bloques emergentes como los BRICS. Ellos ven la fragmentación de Occidente y ganan confianza para construir su propio sistema. Tercero, abre una herida de desconfianza dentro de la propia alianza que será difícil de cerrar. Debemos entender que esta crisis no es solo por la personalidad de un líder. Es el síntoma de un capitalismo global que ha llegado a sus contradicciones máximas. El sistema vive de la competencia, pero hoy las empresas europeas son rivales de las americanas. Trump intenta resolver esto con amenazas y aranceles, pero eso no cura la enfermedad de fondo. Si seguimos el dinero, vemos que los mercados están inquietos. Sin embargo, el peso mexicano se mantiene firme frente a la tormenta. Los grandes inversores ven más peligro en las decisiones de Trump que en la postura de México. Hay un movimiento silencioso pero constante hacia activos que no dependen del dólar. Incluso dentro de Estados Unidos, la presión es total. Las corporaciones americanas están aterradas con la idea de una ruptura comercial. Saben que sus ganancias dependen de que la frontera siga abierta y activa. En el Congreso, los representantes de los estados del sur saben que sus votantes sufrirían primero, pero Trump parece atrapado en su propia narrativa de hombre de hierro. Retroceder sería admitir su propia limitación, algo que no está en su ADN. ¿Qué nos espera en el horizonte? Veo 3 rutas posibles para los próximos meses. La primera, una negociación forzada por las grandes empresas. La segunda, una guerra comercial que desgaste a ambas economías. La tercera, una ruptura estructural donde el orden internacional cambie para siempre. En medio de todo este juego de poder están las familias.
Millones de personas en ambos lados de la frontera cuyas vidas dependen de esta relación. Trabajadores que son el verdadero motor de la economía regional. Los obreros de un lado y del otro no son enemigos. Tienen más en común entre ellos que con los magnates que los ponen a competir. La verdadera brecha es de clase, no de banderas. Las corporaciones buscan el lucro sin importar la patria y usan los discursos nacionales para mantenernos divididos y débiles. Estamos ante un cambio de época. El rechazo de la OTAN es el certificado de que el orden unipolar ha muerto. El mundo ahora es multipolar. México ya no negocia desde la sumisión, sino desde la soberanía y la interdependencia. Estamos ayudando a escribir las nuevas reglas de un juego donde nuestra voz sí cuenta. Manténganse informados con criterio propio. No compren discursos que culpan al inmigrante por fallas que son del sistema. Miren siempre quién se beneficia del dinero detrás de cada amenaza política. La historia se está redactando hoy en Bruselas y en la Ciudad de México. El poder de Washington ha encontrado su límite geográfico y político, y nosotros somos testigos del nacimiento de lo que vendrá después. Gracias por acompañarnos en Impacto Nacional MX. La verdad es nuestra herramienta más poderosa. Esto apenas comienza.